Hola, soy Carla González, soy copy creativa y el equipo de Doméstica me va a enseñar algunos eslogans y os voy a decir por qué creo que funcionan o no. Personalmente este eslogan me encanta, me gusta mucho porque tiene una historia muy bonita detrás. Nació en McCann Erickson hace como unos 50 años, L'Oréal quería vender unos productos que eran mucho más caros que la competencia y entonces una redactora creativa muy joven le tocó trabajar para L'Oréal y hizo este copy. Que en ese momento la mujer solo tenía un rol, que era el rol de secretaria, el rol de madre, y de repente te dicen, oye, porque tú lo vales, tienes que cuidarte, tienes que quererte, tienes que empoderarte. Recuerdo cuando salió este eslogan que al principio te choca bastante, no estamos acostumbrados a que se usen palabras como tonto en los eslóganes. La verdad es que fue muy controvertido, pero bueno, lo que dicen es que hablen bien o mal de ti, lo importante es que hablen como marca. Creo que aquí los que son los más listos de todos son los de MediaMarkt, porque al final son los que te están convenciendo para que compres en su tienda. Be Stupid conecté conmigo desde la primera porque estaba en mi primer trabajo y te dicen, no, estás como encorsetado, no tienes que terminar la universidad y sacar buenas notas, tienes que hacer tu primer trabajo y tienes que hacerlo súper bien para seguir progresando y lo que te dice es, tío, desencorsétate, pásatelo bien, be stupid. Me gusta también porque no es un eslogan táctico, realmente es un eslogan que no pretendía vender más tejanos, sino simplemente crear un movimiento, crear un sentimiento alrededor de la marca. Y creo que los que realmente fueron stupid fueron Diesel, pero por arriesgarse a hacer un eslogan así, predicaron con el ejemplo, es decir, fueron estúpidos pero les salió súper bien. En forma práctica me parece que está muy bien. Realmente está el nombre del producto en medio del eslogan y le da un significado. Pero bueno, creo que está mal planteado. Piensa que las mujeres tenemos tan poca personalidad, que nos dan con un poquito de olor y ya estamos locas por eso, que nos pueden manipular como ellos quieren. Yo creo que un eslogan es una parte muy importante de una marca que se tiene que trabajar con mucho cariño. Creo que también los eslóganes, los mensajes publicitarios tienen un compromiso con la sociedad de transmitir mensajes que sean constructivos, nunca destructivos. Espero que este vídeo os haya gustado. Si queréis ver más contenido como este, os recomiendo que sigáis a Doméstica en sus redes sociales y si queréis saber más sobre el copywriting, tenéis el link de mi curso en la descripción.